Martes 10 de diciembre del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán José Augusto Briones, ministro de Energía, la crisis económica de un país petrolero, las ventas de spot de crudo, la producción de petróleo, la intervención de la Corporación de Electricidad y la focalización del subsidio al diésel en la mira del nuevo ministro. Lo conversamos. También estará Verónica Artola, gerenta general del Banco Central. Hablamos sobre el nuevo proyecto de urgencia económica que no incluyó las reformas al Banco Central y queda pendiente la ejecución de su competencia de darle liquidez al gobierno. Se respetarán las reservas de los bancos privados, el IES y los gobiernos autónomos. Lo analizamos. Y además, Luis Pachal, asambleísta de Bolívar de la Alianza Ciari Creo, coordinador de la bancada de Creo, el apoyo de su movimiento al proyecto de ley tributario de urgencia económica por una gobernabilidad que permita superar la crisis y el déficit fiscal. ¿Es suficiente con este proyecto tributario de ley? Lo analizamos también. Con 83 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el paquete de reformas tributarias enviado por el presidente Lenín Moreno. Funcionó el acuerdo por la gobernabilidad. La bancada del oficialismo junto con Creo, Badi, BIN votaron a favor, mientras que desde el Partido Social Cristiano y el correísmo se registraron abstenciones y votos en contra. Fueron más de 5 horas de debate en las que los asambleístas expresaron sus posiciones, observaciones y sugerencias al proyecto de ley económico urgente denominado Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Cerca de las 23 horas de este lunes se dio paso a la votación. En total, 83 curules registraron el sí para este paquete de reformas tributarias. El oficialista Daniel Mendoza, presidente de la comisión que tramitó el texto, explicó algunos detalles positivos de la propuesta del gobierno de Moreno. Por ejemplo, lo que tiene que ver con nuestros jóvenes estudiantes que hoy se encuentran con sus sueños truncados y que esta va a ser la herramienta que va a permitirles a ellos salir adelante, volverse sujetos de créditos. Desde temprano en el correísmo se evidenció la falta de acuerdos sobre la votación de la reforma tributaria. Mantenían reuniones fuera del pleno, pero finalmente votaron divididos. Unos se abstuvieron, mientras que otros registraron el no en su curul. La que nosotros hubiéramos hecho pondría las tildes donde tienen que ponerse, que es, por ejemplo, en el 1, en el 2, en el 3% más rico del Ecuador. La bancada de los socialcristianos se abstuvo. Sus miembros mocionaron en el pleno para que el proyecto se vote en 2 partes. Tal y como lo presentamos por escrito ante la Secretaría General. Por un lado, un bloque que contenga las cuestiones motivacionales que hemos alcanzado de esta ley. Esta propuesta no fue acogida por el presidente de la Asamblea, César Litardo. El 12% de IVA a los servicios en plataformas digitales. El 10% del impuesto a los consumos especiales ICE para planes personales de telefonía celular. La contribución al Estado por parte de empresas con ingresos de más de $1 millón. Un impuesto progresivo a las fundas plásticas. Y la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para grandes, medianas y pequeñas empresas son algunos de los artículos que fueron aprobados. Ahora el texto vuelve al Ejecutivo. El presidente Moreno deberá objetarlo de forma parcial o total o apoyar la decisión de la Asamblea. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día, buenos días a todos. La crisis llegó con el derrumbe del precio del petróleo, así como vino la bonanza con el boom petrolero. Pero el problema no solo es el precio que se recupera modestamente, sino que el Ecuador tiene una deuda con China garantizada con las exportaciones de crudo que Petroecuador ha cedido a Petrochina en un 99% por varios años, según Fernando Santos Albite. Escuchemos lo que dice al respecto. Los señores chinos y tailandeses en el próximo año y en el subsiguiente seguirán llevando el 99% del crudo de exportación ecuatoriano. Les debemos apenas $3.000 millones. Es el saldo. 60 millones son apenas 5 meses de exportación.
En cambio, tenemos comprometidos 4 años más. Los contratos con China, que por supuesto son secretos, dicen, cuando contraemos una deuda, les pagamos en crudo, ¿verdad? Pero que por cada barril que utilizamos para amortizar la deuda, tenemos que venderles 5 barriles más. Obviamente al precio inferior al del mercado que ellos nos pagan. José Augusto Briones, ministro de Energía, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, doctor Pinargote. Las ventas spot que usted anunció solo alivian el problema. Por otro lado, es ilegítima una garantía en especie que supera 4 veces lo adeudado. ¿Se renegocia con China o el Ecuador es rehén de China que juega como un prestamista de última instancia? Doctor Pinargote, este gobierno ha tomado decisiones claras y concretas respecto a la renegociación con los contratos con China. En primera instancia, se logró una reprogramación de volumen, se ajustó el transporte, la fórmula y un nuevo método de calidad, lo que significó beneficios de alrededor de 700 millones de dólares y liberar volúmenes por 50 millones de barriles, lo cual nos ha permitido, entre otros, hacer 10 concursos spot y uno de largo plazo. Por lo tanto, hemos tomado acciones. No obstante lo mencionado, es evidente que los contratos que fueron suscritos con China y con Tailandia son lesivos a la economía del país y tienen unos candados perversos basados fundamentalmente en el tema del volumen. En efecto, nosotros tenemos alrededor de 3.100 millones de dólares, que es el saldo, que sería un equivalente a 60 millones de barriles, pero la garantía de eso son 340 millones de barriles. Nosotros estamos trabajando eso, pero es evidente que este gobierno ha tomado acciones. La renegociación de la deuda china está también vinculada a las centrales hidroeléctricas cuya construcción se financió con China. La intervención del CNE, de la Corporación Nacional de Electricidad, propietaria de la producción hidroeléctrica, está dirigida a monetizar los activos hidroeléctricos. China estaría interesada en liberar las exportaciones de petróleo a cambio de administrar las hidroeléctricas, o esa posibilidad no se ha tenido en cuenta. Vamos por parte, doctor Pinargote. Nosotros, como gobierno nacional, hemos observado y determinado las falencias que han existido en los proyectos hidroeléctricos a los que usted se menciona. Las gestiones de acción delegada, entre ellos una fase de monetización, son temas que los estamos estudiando, pero no hay esa condición de lo uno por lo otro que se menciona. Nosotros, como hemos dado muestra, estamos haciendo procesos abiertos y competitivos en todo lo relacionado a bienes que son del Estado ecuatoriano. ¿Cuál es entonces el propósito de intervenir la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL? La decisión que tomé la semana pasada como presidente del directorio de Arconel de intervenir las 14 unidades de negocios de CNEL tiene básicamente 2 objetivos. Uno, el servicio al cliente y segundo, los indicadores de gestión. No es posible que el abonado que esté pagando tenga problemas de regularidad del servicio, de alumbrado público y de pérdidas negras que inciden. Por lo tanto, esa decisión se está implementando, estamos nombrando esta semana un interventor y tendremos la asistencia técnica de una empresa eléctrica con índices de nivel mundial que nos permitan dar el servicio que la ciudadanía merece y por el cual pagan. ¿La interconexión eléctrica está completa o no está de acuerdo con el volumen de producción hidroeléctrica? Nosotros estamos completando las fases técnicas que hemos identificado. Hoy tenemos un servicio con provisión plena y estamos justamente con esta intervención que le estamos haciendo en CNEL, haciendo los ajustes necesarios para que el proceso de distribución sea el apropiado. Eventualmente hay la posibilidad de una rebaja de tarifas como ofrecía Correa, que cuando íbamos a tener las centrales hidroeléctricas iba a costar menos la luz.
Nosotros estamos proveyendo un servicio eficiente, doctor Pinargote, y sobre todo tratar de electrificar todo el territorio ecuatoriano. El tema de las tarifas es algo que se revisa con relación al giro de negocio que estamos ejecutando. Nosotros no aplicamos demagogia, doctor Pinargote. ¿Y la exportación de electricidad se está haciendo? ¿A qué países? ¿Es cierto que al Perú no se hace por falta de conexión? A ver, doctor Pinargote, aquí hay que desmitificar un tema. Muchas veces se dice que Ecuador es excedentario en el tema de generación eléctrica. Nosotros tenemos picos en los meses en los cuales tenemos alta producción que evidentemente podemos exportar. Hay también en las épocas de estiaje que tenemos que regular, y es a través del sistema que tenemos que regulamos la provisión. Estamos exportando, estamos realizando nuevos procesos de generación y transmisión, lo cual nos permite tener un sistema dinámico, eficiente y sobre todo que beneficie a la ciudadanía. La tarifa de exportación, ¿qué relación tiene con la tarifa de los consumidores nacionales? ¿Es superior o es inferior o es igual? ¿Qué utilidad hay? ¿Qué volumen se exporta? Nosotros como primera responsabilidad tenemos de dotar de energía a los pobladores que están en el territorio ecuatoriano. Los excedentes, de acuerdo a una planificación que hacemos y a una negociación tarifaria, son los que se exportan a los países, pero siempre garantizando la provisión del servicio a la ciudadanía. ¿Ha previsto aumentar la extracción de petróleo y desbloquear la exploración? Nosotros tenemos planes de expansión, siempre son necesarios, Alfredo. Como lo he dicho en otras ocasiones, no nos vamos a perdonar como sociedad ecuatoriana la cantidad de reservas que tenemos, que cada vez enterradas cuestan menos. Si usted recuerda, hace 60 años las minas de carbón eran un bien muy preciado en Europa. Hoy, ¿cuánto vale una mina de carbón? La utilización de combustibles alternativos y lo que significa utilizar menos combustibles fósiles, significa que el petróleo enterrado cada vez cuesta menos. Nosotros tenemos planes de expansión, pero estamos conscientes que en esta época en la cual tenemos restricciones presupuestarias, necesitamos socios estratégicos que, preservando la propiedad de los recursos petroleros para el Estado ecuatoriano, puedan invertir en expansión. Hay campos que tenemos, los cuales pueden ser claramente explotados. Hoy, la proyección aproximada que tenemos es de la producción de 540.000 barriles al día, de los cuales aproximadamente 115.000 producen las empresas privadas y el saldo, los 425.000 a la producción de Petroamazonas. Nosotros tenemos campos que tenemos exploración, tenemos lista la ronda de Intracampos 2 que puede generar ingresos adicionales de 850 millones de dólares. Están abiertos a que capitales privados serios, con reglas de juego claras, vengan a invertir e incrementen la producción petrolera. Por lo tanto, tenemos planes de expansión claramente definidos. El proyecto de ley tributaria de urgencia económica repone o crea 600 millones en impuestos porque no se eliminó el subsidio al diésel que cuesta 1.300 millones al fisco, sino que lo focaliza y solo ahorra 700 millones. Eso está de alguna manera en la proforma cuatrianual. ¿Está lista la focalización? ¿Es solo para el transporte de personas y mercaderías o se sigue socializando para evitar la suerte de la eliminación del subsidio? Nosotros estamos realizando un ejercicio de análisis, discutiendo con los sectores. Por ejemplo, ayer la aprobación de la ley es una muestra de cómo el consenso y dejar de lado muchas veces proyectos partidistas y ver por el país son positivos. Ayer ganó el país, ganó la iniciativa del emprendimiento, de favorecer a los agricultores y de dinamizar la economía. Ese es el país que requerimos. Respecto al tema de subsidios, estamos estudiando para tomar la decisión más conveniente y sobre todo siendo coherentes con la línea de gobierno, no afectar a los que menos tienen. José Augusto Briones, ministro de Energía, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, doctor Pinargote. Siempre es un gusto estar aquí.
7 de la mañana con 15 minutos. La constructora Odebrecht ha enviado una aclaración a este programa referente a la entrevista de Alfredo Pinargote a Víctor Granda, catedrático en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción en la Universidad Andina, y esto respecto a la reparación integral de Odebrecht al Estado por la trama de sobornos conocida ampliamente. A continuación, lo pertinente. Aclaración. Desde inicios del año 2017, la empresa Odebrecht en Ecuador viene haciendo todos los esfuerzos a su alcance para indemnizar al Estado ecuatoriano. Incluso hemos enviado varias comunicaciones oficiales manifestando la disposición a suscribir un acuerdo de reparación integral en la misma línea de los acuerdos suscritos con Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Apenas en el mes de julio de 2019 fue instalada la mesa de diálogo de dicho acuerdo de reparación con las máximas autoridades de las principales funciones del Estado. Es falsa la afirmación del entrevistado cuando manifiesta que mi representada adeuda $200 millones en impuestos o que tenga responsabilidades civiles establecidas por $150 millones. A la fecha, Odebrecht no mantiene deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas ni con la Contraloría General del Estado. Rodrigo Vilar, responsable Comunicaciones Odebrecht. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Verónica Artola, gerenta general del Banco Central, y hablaremos sobre las reformas al Banco Central que quedaron pendientes. Queda pendiente también la ejecución de sus competencias. Ya regresamos. Verónica Artola, gerenta general del Banco Central, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, muchísimas gracias y buenos días a todos los televidentes que nos siguen. Buenos días también. Ayer la Asamblea aprobó el proyecto urgente, pasa otra vez a manos del Ejecutivo. El proyecto incluye solamente reformas tributarias, dejó de lado todo lo que se había propuesto en un inicio referente a la reforma monetaria, al Banco Central, a la Junta Monetaria, etcétera. Usted había dicho que había reformas urgentes, entonces, ¿cuál será el camino ahora si esas no se aprobaron? Steffi, en primer lugar, yo creo que el paso que se dio el día de ayer en la Asamblea es muy importante. Yo creo que con eso gana el país. Sobre todo, hubieron asambleístas y grupos realmente políticos que no vieron su metro cuadrado y no vieron sus intereses, sino realmente vieron lo que necesita el país, más ingresos, lo que necesitan los emprendedores, lo que necesitan los estudiantes. Y el señor presidente de la República lo había mencionado cuando la ley anterior no fue aprobada, en el sentido de que íbamos a insistir con la reforma tributaria, que era importante para tener los ingresos necesarios también para el próximo año 2020, y después también intentar nuevamente trabajar justamente por la autonomía del Banco Central. Si bien habían estas reformas urgentes y que seguimos considerando que son indispensables, sobre todo tres: el poder tomar las decisiones de manera independiente en el Banco Central con la conformación de un directorio, volver a ser ese ente asesor que necesitamos como Banco Central serlo, y por supuesto fortalecer la Reserva Internacional y fortalecer el balance del Banco Central. Ahora, esos dos puntos son importantes, pero se planteaban otras cosas también, como por ejemplo el desmontar gradualmente el coeficiente de liquidez doméstica, que es el que obliga a los bancos a mantener un porcentaje de su liquidez en el país, y la intención era que esos recursos congelados en el central puedan destinarse mañana para liquidez de la banca, pero que eso se vea traducido en más crédito o un impulso al sector productivo, por ejemplo. Eso entonces ya no se daría, ¿y qué estaría pendiente? Nosotros dentro del debate retroalimentamos también la propuesta del Código Orgánico Monetario Financiero, y una de las propuestas y que generó de alguna manera ruido innecesario, fue justamente el desmontaje del coeficiente de liquidez doméstico. Lo que habíamos conversado en su momento es que si genera esa incertidumbre, tal vez ese artículo en este momento ya no valdría la pena insistir, sino que, como digo, hay otros temas más trascendentales, que es fortalecer la Reserva Internacional, fortalecer el balance del Banco Central y cambiar justamente cómo se ha estado tomando las decisiones de política monetaria. Pero es importante igual lo que planteaban, trabajando en otros temas. Es importante igual lo que planteaban, sobre todo por los años y la forma en que lo hacían. Hoy por hoy los bancos tienen 630 millones en el Banco Central. Hablar de un desmontaje, a juicio de ustedes, tenía que ser algo gradual, pero decían el 2026, para que no afecte el balance del central y para que siga cumpliendo con requisitos mínimos de liquidez, de encaje, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que está previsto en el balance del central hasta el
2026 que no se puede dar antes? Estefi, usted recordará que nosotros como Banco Central tenemos inversiones en Ministerio de Economía y Finanzas, en banca pública, y actualmente también somos dueños de algunas acciones de banca pública como es CFN, Ban Ecuador y Conafips. Hasta el año 2026 ya se tiene un cronograma de pagos en donde todas esas deudas que tenemos con esas entidades pues van a ser repagadas al Banco Central desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y lamentablemente ese repago no se puede hacer de un día para el otro, se tiene que hacer justamente pensando también en la estabilidad del sector fiscal, y por eso hemos visto que el tiempo más adecuado para fortalecer nuevamente y recuperar esos recursos son hasta el año 2026. Por eso es que en algún momento el desmontaje del coeficiente de liquidez doméstico se establecía que sea justamente hasta ese año, pero como digo, hay otros temas más trascendentales también que vamos a seguir insistiendo y que el señor presidente de la República lo ha dicho, como es la independencia del centro. Pero eso habla de la liquidez, y usted dice, ok, no se lo puede hacer de un día para el otro, me refiero a cobrar lo que les prestaron, pero cuando se plantearon hace años estos conceptos, incluso hablando de la misma liquidez, el objetivo era ese, que esos fondos estén disponibles, que estén líquidos, pero resulta que fue el propio gobierno el que empezó a prestarse, pagando no precisamente, asegurando esa inmediatez, esa liquidez, tanto que hoy no lo pueden cobrar de manera inmediata. Ya a eso se le puso un freno. ¿Qué se está haciendo para ir cobrando esos préstamos? Usted nos habla de este cronograma de pagos, que por cierto estaba incluido ahí. Ahora, ¿cómo se entregarán, o más bien, cómo se planifica ese cronograma? Y luego, ¿se ha analizado en qué condiciones se han ido otorgando esos préstamos? Estefi, como Banco Central, estos 2 últimos años hemos hecho esfuerzos muy importantes. Primero, de esas inversiones que usted bien menciona, ya hemos recuperado casi 400 millones en lo que tenía que devolvernos justamente la banca pública. Otro tema interesante es que el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha ido amortizando la deuda que tiene con nosotros y hemos recuperado aproximadamente 100 millones de dólares. Y otro tema también, de las acciones que nosotros tenemos con la banca pública, a Banco Central ya se nos ha entregado regalías por ese tema o beneficios por alrededor de 70 millones de dólares. Si bien en su Pero momento, solo hasta ahí, Verónica, si me permite, esos 400, no, esos 100, estos 70 de los que nos habla ahora ya se pasaron del plazo que estaba previsto que tenían que pagar. Son 100, por ejemplo, que usted habla de recuperar. ¿De cuánto? Es decir, ¿qué magnitud, qué porcentaje estamos realmente recuperando dentro de los plazos o ya fuera de ellos? No se ha pasado fuera de los plazos, más bien es un esfuerzo adicional que hemos hecho durante este año y medio, estos 2 años y medio para poder recuperar. Nosotros podíamos mantener los brazos cruzados y seguir en la misma motivación, ¿no es cierto?, de seguir prestando estos recursos al Ministerio o a la banca pública, y eso no se ha hecho, pero a partir de la ley de agosto, de reactivación económica de agosto del 2018, ya se establece que se tiene que hacer un cronograma de pagos de todas estas deudas, y por eso es que hemos coordinado conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas que sea hasta el año 2026. Entonces, como digo, es un esfuerzo adicional que hemos hecho como Banco Central y como gobierno para poder recuperar estos recursos y fortalecer justamente el balance del Banco Central. Cierro con esto, porque otro tema pendiente que tocaba el proyecto urgente es cómo integrar el directorio del Banco Central. Ustedes habían propuesto 5 designados desde el Ejecutivo. La contrapropuesta luego fue que la Asamblea intervenga. Los sectores interesados quieren incidir en lo de fondo, es a quién le corresponde estar en ese directorio. Hoy tienen voz, no voto en la Junta de Regulación. ¿Qué es lo que se plantea? Y si ya no se aprobó eso, entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, en este momento tenemos que seguir trabajando conjuntamente y de la mano de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Como usted bien lo menciona, la contrapropuesta, cuando se cree ya el directorio del Banco Central, será que el Ejecutivo mande los 5 nombres, la Asamblea ratifique esos nombres y las decisiones de política monetaria se las tomen en ese seno. Hasta que no tengamos el directorio, lo que hemos acordonado también es hacer un trabajo muchísimo más intenso con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el delegado del presidente de la República ante la Junta, para poder avanzar en los temas que son también importantes para la toma de decisiones en el campo monetario y que necesita sobre todo el país. La economista Verónica Artola, gerenta general del Banco Central, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A usted, 7:29. Vamos a una pausa y al regresar estará Luis Pachala, asambleísta coordinador del bloque de Creo, el proyecto tributario urgente y el acuerdo de gobernabilidad de las bancadas. En pocos minutos estamos de vuelta con eso. No se vayan.
El acuerdo multipartidista por la gobernabilidad de mayo 14 selló el compromiso de la bancada de Creo de apoyar iniciativas gubernamentales en el área económica. Luis Pachala, coordinador de la bancada de Creo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, ecuatorianos. Muy gustoso estar en esta mañana. La votación de Creo de apoyo al proyecto tributario de urgencia económica se inscribe en ese compromiso de la bancada. ¿Cuál fue la propuesta de Creo para mejorar el proyecto? Bueno, primero, siempre positivos, propositivos, responsables, pensando en el país y no pensando por conveniencia o pensando, en este caso, en las elecciones del 2021. El país necesita un aporte de todas las instituciones, de todos los ecuatorianos, de todas las autoridades. Es necesario pensar que el país necesita una estabilidad económica y por lo tanto los políticos, por lo tanto los empresarios, los pueblos indígenas, afro, montubios, cholos, es decir, el ecuatoriano como tal debe tener una posición de contribuir en esta estabilidad. Por eso creo fue primero contundente en institucionalizar el debate, jamás en ser archivadores, sino legisladores. Desde el inicio, pues siempre fuimos propositivos. Por ejemplo, ¿cómo no vamos nosotros a apoyar, dar facilidades a todos los becarios? Porque son quienes están sufriendo por los temas de las coactivas. Dar remisiones, por ejemplo, uno de los aportes muy importantes para los agricultores. Remisiones e intereses, en multas, en costas judiciales a agricultores que tienen deudas entre 0 y 100 mil dólares con el Banco del Fomento. Eso es uno de los grandes avances de esta ley. Por supuesto, hay exenciones, deducciones, tanto para los exportadores, para los emprendedores. Por supuesto que se va a ayudar o va a contribuir o compensar el Estado casi con un promedio de 300 millones de dólares, de lo que va a recaudar esta ley. Esta ley va a recaudar un promedio de 1.300 millones de dólares. 300 va en remisiones, intereses y sobre todo exenciones y deducciones. Y 1.000 dólares queda para que el Estado pues invierta sobre todo en salud y en educación. Y el punto 3 que mirar... de dicho acuerdo de gobernabilidad especifica que se apoya una reforma legal para asegurar institucionalidad del manejo de la economía basada en el control de la deuda pública, la administración prudente del gasto. Pero la creación de nuevos impuestos, que es otra parte del proyecto a la que usted se ha referido, no tiene ese contenido en el proyecto. Sobre eso, ¿cómo se lo justifica? ¿Por qué se lo apoya? El peor impuesto de todos los ecuatorianos a futuro es contraer más deuda. Recordemos, el país está en un promedio de 56.000 millones de dólares, cuando hace 10 años teníamos apenas 20.000 millones de dólares de deuda. Hay que mirar que una ley tributaria como esta, hay que mirar hacia dónde apunta aquellos impuestos. Apunta justamente a que los que más tienen, más paguen. Quienes tienen, por ejemplo, ingresos más de 1 millón, pues pagarán en 2 años promedio de 2.000 dólares. Quienes tengan ingresos más de 5 millones de dólares, pagarán 3.000 millones de dólares, perdón, 3.000 dólares. Y quienes tengan ingresos más de 10 millones de dólares van a pagar 4.000 dólares en los 2 años. Se va a recaudar un promedio de 500 millones de dólares. Por lo tanto, esto no está afectando a los que menos tienen, a la clase media, y tampoco está afectando a los pobres. Por otro lado, el impuesto a los servicios digitales, ¿a quién afecta? Por supuesto, a aquellos que más tienen. Y el impuesto a la telefonía móvil y fija. Del 100% de los usuarios de los ecuatorianos, ¿no?, según nuestras estadísticas, tenemos y estudios, el 76% de ecuatorianos tienen prepago. A ellos no van los impuestos. Ahora, los ¿cómo impuestos se llena van a el hueco aquellos que fiscal tienen... que dejan, por ejemplo, los estímulos de suprimir el anticipo del impuesto a la renta, el ISD, impuesto a la salida de divisas?
sería con más deuda. ¿Y cómo se pagará esa deuda? ¿Con más impuestos en el futuro? Justamente es evitar que haya más deuda y justamente es necesario estabilizar la economía. Recordemos que el país está en un promedio de 5.000 millones de dólares de déficit. Sabemos que la economía para el 2020 va a crecer apenas en un 0.03%. También hay que entender que la formación bruta del capital fijo está contraída en menos 1.80. Asimismo también la contracción de las compras del gobierno en menos 1.20. Y la economía de cada hogar está en proyección de crecer en un 0.58. Ahora, políticamente por lo tanto, se entiende que Creo apoya la gobernabilidad para recibir la mesa servida también. ¿Qué falta todavía para que esté la mesa servida? Bueno, nosotros siempre hay que pensar en los ecuatorianos, no hay que pensar en acomodar un proceso electoral y tampoco hay que, en este caso, chupar la miel y luego dejar la granza. Y cuando el país está chévere, está con plata, cuando el país tiene recursos, ahí sí apoyo, pero cuando ya no hay recursos, entonces ahora sí, pues quiero simplemente pensar en el 2021, hacer campaña, oponiéndome a todo. Entonces, lo que nosotros estamos muy claros es que el acuerdo de gobernabilidad tiene que ver mucho con estabilizar la economía. No podemos vivir en esta crisis, además de la crisis política, no podemos vivir con una crisis económica y eso afecta a todas las inversiones, afecta a todos los bolsillos de los ecuatorianos y tenemos que como políticos dar una muestra justamente de responsabilidad. Luis Pachala, coordinador de la bancada de Creo, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Continuamos después de la pausa. El correísmo pide amnistía para los judicializados por las protestas de octubre. El oficialismo, en cambio, solicita sanción para los responsables de la violencia. Estas son parte de las observaciones de los asambleístas al informe de la comisión que investiga lo ocurrido durante la paralización liderada por la CONAIE. La comisión tiene casi listo el informe y faltan definir conclusiones y recomendaciones. Doris Solís, del correísmo, resaltó los casos de sus coidearios detenidos, Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, pero solicitó se añada algo más. Poder analizar la pertinencia de una posible amnistía a todas las personas que están judicializadas. Ante esto, el oficialismo reaccionó. Si dejáramos pasar este tipo de situaciones cada vez que haya una protesta, o cada vez que hay una manifestación, pues estarían plenamente justificados los hechos violentos o vandálicos. Y hay criterios diferentes en cuanto a si hubo o no un intento de golpe de Estado. Según el presidente de la mesa, las pruebas sobre aquello no llegaron a la comisión. Ustedes han revisado toda la información y todas se derivan a los informes de inteligencia que no tuvimos. César Ron recordó en cambio lo dicho por el presidente de la CONAIE. Con el pedido a las Fuerzas Armadas de retirarle el apoyo al presidente de la República. Esto tiene responsabilidades. Pero también el presidente de la mesa dice que pruebas sobre un entrenamiento de los manifestantes tampoco tienen. Eso tampoco nos lo han podido demostrar o comprobar. En eso replicó Héctor Yepes de Creo. El entrenamiento militar que mencionaba el ministro de Defensa, la quema de la Contraloría, corte de agua en Ambato, etcétera, etcétera, etcétera. Que hubo violencia organizada, creo que eso sí es absolutamente innegable. En cuanto al accionar de los por represión, pero la comisión dejaría varios temas a otros organismos para que los sigan investigando. Es un borrador y le voy a dar un calificativo bastante general, tibio. Así la comisión espera aprobar un informe en las próximas horas, si es que consiguen consenso. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo, Alfredo. Nos vemos mañana. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando la desinformación. Buen día.